húngaro, creo. Bueno, interesante, pues es una especie de filósofo de la historia, tiene libros medio que se han hecho clásicos. Y él tiene una frase tremenda, como buen investigador de la historia, que dice: en el 1680 se acabó Europa. Es el fin de Europa. 1600, él pone una fecha. Es verdad que han habido, ¿qué significa la expresión tremenda? Se acabó Europa. Otros autores han puesto fechas también para el final. Es un tema que se habló mucho en una época entre los historiadores. ¿Cuándo se acabó y qué significa se acabó Europa? Otros ponen 1648, que terminaron la famosa guerra de los 30 años, que fueron las guerras de los 30 años en Europa. Fueron unas guerras de religión, consecuencia de la fractura del protestantismo. Fue una fractura religiosa primero, pero inmediatamente se transformó en una fractura política. Y vinieron 3 tandas de guerras, que fue la primera guerra mundial europea, digamos, ya no en sentido tan amplio, ¿no? Terminaron en 1648 con la famosa paz de Westfalia, que todos los países de Europa participaron. Y fue una guerra de religión, protestante católica. Y lo más tremendo, y aquí hay un tema interesante para investigar, yo espero no por ahí, se me escapa por ahí un tema y me voy, aquí hay un tema muy interesante para estudiar, y es el papel que juega Francia, la vocación de Francia en la historia. Cada país tiene una vocación. El tema muy interesante es cuál es la vocación de la Argentina. Así como Israel es el paradigma de una vocación y es preparar el camino a Jesús, bueno, nadie puede igualar la vocación de Israel. Pero análogamente todos los países tienen una vocación. Algunos son muy notables. España tiene una vocación misionera. Lo que hizo España en América es una cosa, no solamente en América, en Filipinas, no solamente en América y Filipinas, en Europa. Y hay un personaje clave que se llama Isabel la Católica. Entonces, cuando uno es toda la historia, la mira para atrás, España ha tenido una misión, la cumplió. Después, con los Borbones en 1700 se empezó a desviar y ahí nos abrimos de España. Pero no seríamos lo que somos, lo poco que tenemos en América, si no fuera por España. Entonces hay una vocación de España, que después, si la cumplió bien, mal, hasta qué época, ¿no? Pero es muy interesante ver eso. Y Francia es el país, casi diría, después de Israel, es un país clave en Europa, que tiene una vocación especial. ¿Por qué? Hay un título que tiene Francia, lo habrán escuchado nombrar alguna vez, se llama la hija mayor de la Iglesia. ¿La escucharon alguna vez? ¿Ah? ¿Por qué se la llama la hija mayor de la Iglesia a Francia? Porque fue la primera que se convirtió. Pues fue la primera, porque cuando invaden los bárbaros, ya el Imperio Romano se estaba convirtiendo, ¿no? Después de Constantino. Cuando vienen los bárbaros, invaden toda Europa, todo lo que son hoy provincias en Francia, lo que es Bélgica, Holanda, las regiones de Italia, las regiones de Francia, las regiones de España. Vieron que, bueno, son todas tribus bárbaras que se metieron en el imperio y se instalaron. Todas eran herejes. Eran católicas, todos los bárbaros eran católicos arrianos, por toda una cuestión histórica. Menos una tribu, la de los francos, de Clodoveo. Clodoveo se había casado con una católica. Y bueno, había oído hablar del catolicismo, pero él era pagano. En una batalla, año 500, en una batalla, se la estaba viendo mal, con otra tribu bárbara, invoca al dios de su esposa, porque el dios de él no funcionaba. Y bueno, se le da vuelta a la batalla, la gana. Entonces, agradecido, se bautiza, hace catecismo, digamos, con el obispo famoso, San Remigio, y dijo directamente, en esa época tenían las cosas,
andaban con vueltas. Toda la oficialidad, digamos, todo el ejército ahora se bautiza. Somos todos católicos, como no, ¿sí? Todo Francia se hace católica. El único tribu bárbara, que Europa estaba todo, el viejo imperio romano estaba todo, era un mosaico de tribus bárbaras arrianas. Solamente Clodoveo era pagano. El reino de los francos era pagano. Y pasa, sin pasar por el arrianismo, pasa derecho al catolicismo. La iglesia apoyó, que tenía ya mucho prestigio, apoyó a Clodoveo. Clodoveo va extendiendo el reino, extiendo, y llega a ser más grande de lo que es Francia actualmente. Y después del reino de Clodoveo se reconstruye el famoso imperio romano con Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, famoso etapa de Carlomagno en el 800 ya. Pero bueno, si ustedes ven geográficamente el lugar que ocupa Francia es importantísimo, está en el centro de Europa y pesaba mucho Francia. Bueno, el reino de los francos crece, el catolicismo apoya a Clodoveo, etcétera, y a los sucesores. Bueno, por eso es la hija mayor de la iglesia que le ayudó a convertir a los demás pueblos, que era de golpe toda Europa que se había hecho católica o se estaba haciendo católica, el viejo imperio romano, de golpe es hereje. Toda Europa es hereje, el arrianismo. Los bárbaros le extendieron a toda Europa, o sea, se vino atrás toda la obra que había hecho la iglesia. Gracias a Clodoveo y la fuerza, el peso que tuvo y la extensión del reino de Clodoveo, que bueno, llevó 100 años más o menos, un poco menos, pero todos los demás países se fueron convirtiendo. Entonces Francia tiene una vocación muy importante. Y San Remigio, cuando lo bautiza Clodoveo, dice: Francia, o los francos en ese momento, más los borgoñones, etc., está destinado, es casi una profecía, si es fiel a Dios, él vio como una cosa providencial en esta conversión, ¿no? Si es fiel a Dios, está destinado a irradiar y pesar mucho en el mundo, conocidos de entonces. Pero si es infiel a su vocación, padecerá mucho, para así decir, castigo de Dios, ¿no? Tal cual. Eso se lo dijo Clodoveo cuando lo bautiza a San Remigio. O está en el testamento de Clodoveo, de San Remigio. Bueno, esto no es una pavada porque volvemos al tema de... Se acabó Europa en 1680. Francia tenía la primera universidad de Europa prácticamente, la famosa La Sorbona, que todavía existe. O sea, era el centro universitario más importante de Europa. Los reyes de Francia pesaban mucho, para bien o para mal. Bien, en el 1648 terminan las guerras de religión. Era un salto para adelante, se dan cuenta. Y la perdimos los católicos. ¿Por qué? Porque el rey de Francia, para crecer, porque Francia pesaba mucho, para crecer y liquidar a sus enemigos, un siglo atrás los reyes de Francia se habían aliado con los musulmanes. ¿Para qué? Para que los musulmanes le pegaran a los vecinos más fuertes. Por un lado España y por otro lado los alemanes, sería Alemania, Austria, los germanos, para crecer ella. Después, los franceses, el rey de Francia se va a aliar. ¿Por qué se perdió en la última guerra de los 30 años? ¿Por qué terminó mal? Terminó empatada, digamos, o más bien perdida. ¿Por qué? El rey de Francia, pues él era católico, catoliquísimo, el piadosísimo rey. Luis XIV apoyó, en la guerra apoyó a los protestantes. Pero adentro de Francia los echó los protestantes, porque quería la unidad de Francia en el catolicismo. Pero afuera, militarmente, apoyó a los protestantes. Entonces Francia traicionó a su misión. Y bueno, la gran responsable de la expansión del protestantismo
de que avance el peligro musulmán, que fue durísimo para Europa. Desde el año 700 el Islam quiere conquistar toda Europa. Ha hecho muchos intentos, etcétera, y bueno, ha ido, ahora está yendo bien. Bueno, Francia no es improvisado lo que voy a decir, esto de que se acabó Europa, porque dice Huizinga, esto se acabó Europa en esa fecha. Otros ponen el famoso discurso del método de un tal Descartes o Descartes, famoso escrito de este filósofo que cambió el rumbo de la filosofía. Durante 200 años Descartes tuvo mucho peso, francés por supuesto, hizo un daño a la filosofía terrible, tuvo mucho influjo en Francia y desde Francia Alemania, Inglaterra, todos los países vecinos, ¿no? Sea el discurso del método, sea el final de la guerra, la paz de Westfalia que quedó empatado. Este país es católico, esta región es católica, esta es protestante. El que quiere vivir acá tiene que ser católico, el que quiere vivir acá protestante. Con ese famoso lema se llamaba Cuius regio, eius religio. Según la región va a ser la religión. Y listo. Es un mal final. O sea, el protestantismo, el arrianismo se eliminó. Costó 200 años eliminar el arrianismo. 200 años. Pero desapareció el arrianismo. Pero el protestantismo ya no se pudo eliminar, reabsorber, corregir, y se transforma en cuestión política. Y bueno, hasta el día de hoy hay países enteros, los escandinavos, los suizos, los holandeses, etcétera, son países casi oficialmente protestantes. Y de un problema religioso se pasa a un problema político, las guerras de eso. Y de un problema político, las guerras, no es simplemente, no queda ahí, sino que se va a transformar en un tema filosófico. Cuando yo digo un tema filosófico, porque bueno, la historia es así, hay que entenderla. Una idea elaborada por uno en una oficina, en una cátedra universitaria, por un profesor, por un escrito, dice, no, nadie lee esto. La próxima generación la han leído 200 alumnos, ahora todo el proceso es más rápido, y otra generación más ya está a nivel popular, ahora es mucho más rápido, ¿no? Entonces Francia, que tenía una vocación muy importante y hasta el medioevo más o menos la cumplió, se hizo un país muy poderoso, ¿no? Las cruzadas las hacen los franceses y los belgas prácticamente, ¿no? Francia ocupó la primera universidad francesa en la época de San Luis, rey de Francia. Era el país más fuerte y que está en un lugar clave en Europa, ¿no? Bueno, 1650 más o menos, pero fíjense esta fecha o casualidad, más o menos la fecha que ponen varios, y se acabó Europa. ¿Se acabó? ¿Qué significa se acabó Europa? Se acabó Europa como unidad. ¿Qué era el vínculo? ¿Cuál era el vínculo de Europa? La fe. Hay un libro que les recomiendo, fácil de leer, de un autor que tiene todas las obras prácticamente muy buenas, se llama Europa y la fe. No sé si lo ubican, ¿lo conocen? De Belloc, Hilaire Belloc. Europa es la fe. Dice, Europa es la fe, y no se entiende Europa sin la fe cristiana, obviamente, ¿no? Que fue gestando la cultura europea. No es simplemente yo creo en Dios, creo en Jesucristo, la Iglesia Católica, no. Toda la cultura europea es nacida de la fe. El protestantismo va a destruir en una cosa, después otra, la cultura católica. Por eso suelen poner los autores esa fecha, porque ya es como decir, ya de aquí hasta aquí podía tener arreglo esto, pero a partir de aquí ya empieza a desbarrancarse. Hay un proceso de descomposición acelerado. Y uno dice 1650, antes de estas fechas, que estoy dando 1680, bueno, en historia hay que tener cuidado de la fecha, no son tan exactas. Se aparece el Sagrado Corazón de Jesús, las famosas apariciones a Santa Margarita María de la Coca, ¿no?
Esta santa estaba en un convento muy vinculada a familiares del rey de Francia, a la nobleza. Bueno, en síntesis, ¿qué le dice en esa época? ¿Qué le dice el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita? No hay un mensaje para ella, sino un mensaje para la Iglesia, para el rey de Francia, para el Papa, para el episcopado, para el pueblo, para toda la Iglesia. ¿Qué le dice el Sagrado Corazón? Bueno, el mensaje es muy amplio, conocerán las 12 promesas, el Sagrado Corazón, los primeros bienes, etcétera, etcétera. Pero le da un mensaje muy puntual y muy concreto. Mensaje para el rey, que cristianice la corte y ponga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la bandera de Francia, primero. Segundo, este es un mensaje para la Iglesia, para el episcopado, para los laicos, para los sacerdotes, etc. Que se construya en Francia un gran templo votivo en honor del Sagrado Corazón de Jesús. En tercer lugar, que se consagre Francia al Sagrado Corazón. Esto es un mensaje para el rey y para los obispos, porque no se hace una consagración así nomás. Hay toda una preparación, etc. Y es un acto que no es político, sino religioso. Que consagre Francia al Sagrado Corazón. Y otro mensaje, que ponga la fiesta, pida a Roma, pida la fiesta litúrgica al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ese mensaje le llega al rey, consta que le llega al rey. Imagínense, una monjita, me viene a decir eso. Sí, mijita, una monja piadosa, bueno. Las apariciones del Sagrado Corazón fueron muy... no hubieron dudas. No es que hubieron dudas, hay apariciones de la Virgen, como Medjugorje, que demora años en discernirse si es verdadero o no. Medjugorje lleva más de 30 años, no sé cuánto, y todavía no hay una sentencia. Pero bueno, en el caso de Sagrado Corazón y Fátima, enseguida se supo que era verdadera, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con estos pedidos? Porque el Sagrado Corazón le decía que con eso, todo esto, con todo lo que significaba, Francia se iba a librar de grandes males. 1600 y pico, 1650, 60, 80, Francia no estaba en riesgo, o sea, Francia era una potencia en crecimiento. Ya España estaba en decadencia, Inglaterra no era la primera potencia mundial, la primera potencia mundial marítima, económica, etcétera, era Francia. En esta época es más o menos cuando, por ejemplo, ocupan Canadá, las grandes misiones en Canadá, Francia se está extendiendo. Antes era España la que tenía hegemonía en los mares, etcétera. Bueno, España ya está en decadencia. Así que el rey de Francia se sentía muy seguro, entonces no hizo caso a nada. Bueno, fíjense, exactamente los pedidos de Sagrado Corazón, 1679. Exactamente 100 años después iba a ocurrir la Revolución Francesa, 1789. Exactamente 100 años después. Nadie hubiese sospechado cómo se gestó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue terriblemente cruel, lo que llamamos revolución. Pero la Revolución Francesa fue como una sorpresa para el rey de Francia. Nunca esperó el rey de Francia que iba a convocar, porque ¿cómo fue? Había un problema, una crisis. Francia era un país rico, pero había una crisis financiera además. Fácil de resolver. Pero el rey de Francia dice, bueno, vamos a arreglar eso y de paso vamos a ver qué problemas hay en las distintas provincias. Entonces se hicieron convocatorias en las distintas provincias. Algunos decían, bueno, que hay que arreglar el puente, que cobren menos impuestos, que cuando hay sequía no nos cobren impuestos, que arreglen un camino. Esas son todas las quejas que venían del Reino de Francia, un reino poderoso y fuerte.
Pero el rey nunca pensó, y de paso iba a resolver la cuestión financiera, nunca pensó que los que iban a venir de delegados de casi todas las provincias, yo de una minoría, ya tenían las ideas de lo que se llama la Ilustración. Las ideas de lo que se llama la Ilustración. Ubican lo que se llama la Ilustración. ¿Sí? Yo hacer una acotación al margen importante, enseguida. Bueno, la Ilustración es un largo proceso que cuando empieza, 1650, 1680, oh casualidad. Jesús está al tanto de lo que pasa en la tierra, ¿se dan cuenta? Bueno, pero lo que es una semilla hoy, mañana es un árbol. Eso es importantísimo. La Ilustración es un largo proceso amplio de pensamiento nacido del protestantismo, de las ideas protestantes. Porque de una idea religiosa surgen después esquemas de pensamiento, principios, se revierten los principios filosóficos, políticos, sociales, económicos incluso, educativos, etc. Es una distinta cosmovisión. El protestantismo, igual que el arrianismo, los errores teológicos terminan siendo errores filosóficos y después errores políticos y se traslada a todo el orden social. Por eso todas las ideas están vinculadas. No puedo separar las ideas políticas de las ideas religiosas, ni de las ideas educativas, ni psicológicas, ni en literatura. Todo tiene una coherencia, todo tiene relación. Si se deforma en idea filosófica, va a repercutir absolutamente en todo, en la fe, en la política y en la economía, en la literatura y en el arte. Eso es una ley de la historia, porque el ser humano es el mismo que hace todas esas cosas, está involucrado en eso. Bueno, esta idea, la Ilustración, ¿cuándo nace? En un autor, un sacerdote para colmo, era apóstata, pero bueno, una especie de reforma de las ideas inspiradas por el protestantismo. Inspiradas indirectamente, porque no es que él, de los escritos de Lutero, sacara eso, pero como Lutero cambió los principios religiosos, porque cambió la antropología, tuvo consecuencias religiosas, filosóficas, bueno, políticas también. Por ejemplo, el absolutismo monárquico o el despotismo de los monarcas es traducir al orden político las ideas de Lutero sobre la escritura. No sé por dónde. Lutero dice, yo me inspiro directamente por Dios. No necesito la mediación de la tradición, ni de los doctores, ni de los padres, ni del magisterio. Yo leo la Biblia y Dios me inspira a mí para interpretarla. Lleven eso a la política. ¿Qué dicen los reyes? A mí no me interesa tener consejeros, nada. A mí me inspira directamente Dios. Y lo que me inspira Dios es sagrado. Entonces nadie me puede cuestionar, ni siquiera aconsejar. Yo rindo cuentas delante de Dios. Eso es poner las bases absolutamente del despotismo. El despotismo de los reyes, el absolutismo monárquico de Carlos III, de los reyes que nos robaron la vida a nosotros en América, son ideas de origen protestante. Fíjense, como una idea religiosa, traslada al orden político, desacomoda toda una sociedad. Jamás Isabel la Católica ni Fernando hubieran dicho eso. Ellos cuando tenían que decidir algo, no decían, me inspiró Dios y a mí, yo no rindo cuentas a nadie, como decía Carlos III. Cuando expulsó a los jesuitas, dice, me guardo las razones en mi real pecho, me hago cargo de todo. Una especie de inspiración divina. Eso es protestante. Isabel, ¿qué hacía? Consultaba. Tenía teólogos, tenía juristas, tenía diplomáticos, etc. Consultaba mucho las medidas del tomar. Bueno. La Ilustración empieza como una semillita, se va desarrollando, los ingleses la desarrollan, los alemanes también, los franceses son las que, entre los tres, los tres países, el pensamiento se contagia, se va y viene. Bueno,
Bueno, la Ilustración es un amplísimo movimiento que rechaza la fe en defensa de la razón y de la ciencia. Rechaza las normas morales en pro de la libertad. Rechaza la Iglesia y todas las religiones en pro de lo laico. Por eso se llama racionalismo o cientificismo, se llama liberalismo, porque la libertad, para ser libertad en serio, tiene que tener coacción de normas morales. Se llama laicismo porque se opone a que se intervenga en la Iglesia, el clero, intervenga en la sociedad política. O sea, en último término se llama naturalismo, es otro nombre de lo mismo, porque no quiere que eso presuntamente sobrenatural se mezcle con las cosas de la política, de la vida de los pueblos, de la vida de la sociedad. ¿Qué es la Ilustración? Eliminar todo lo que no sea natural y humano. Claro, hay muchos autores, distinta agresividad, distinta coherencia, etcétera, etcétera, pero es un vasto movimiento. En Francia se había difundido, y los tontos de los reyes no se dan cuenta que esto que se difundía en pequeños escritos, porque no había tanta prensa, en los salones, en la clase alta, en los intelectuales, etcétera, están las ideas de moda. Bueno, cuando el rey convoca a los estados generales, esa especie de reunión general para resolver problemitas y un problema financiero, todos los representantes, bueno, hubieron distintos pasos, le dijeron al rey, mira, vamos a reformar todo el Estado francés. Vamos a hacer una reforma constitucional. Y el rey, y en la reforma constitucional, el clero, desde ahora no va a depender de Roma. El clero y los obispos lo va a elegir, es parte de esto, va a ser como un ministerio. El que acepte esto puede seguir teniendo libertad en Francia. Y si no, preso, exilado o le cortamos la cabeza. El rey no quiere firmar eso, le cortan la cabeza a él y después lo retira. Así que él convoca a los estados generales para resolver problemitas y se desató una... Bueno, así empezó. Y después empezó la guerra civil y los levantamientos de la Vendée y estuvieron años de guerra. Se suicidó Francia. Después vino Napoleón, lo paró. Pero Napoleón tenía todas las ideas de la Ilustración. ¿Y qué hizo Napoleón? Paró las persecuciones, pero dijo, quiero soldados, quiero conquistar Europa. Y bueno, conquistó. Le fue mal en Rusia, pues se metió con el país más grande del mundo, lo agarró el invierno. Pero Napoleón, un genio militar, conquistó la mitad de Europa. Entonces fíjense, lo que Sagrado Corazón le había hecho Santa Margarita y los historiadores vieron, o sea, corroboran esto. Y uno, a ver, se da cuenta más por qué Sagrado Corazón se aparece en 1650, que parecía no haber tantos problemas. Todo parecía próspero, natural, todo funcionaba bien. El rey era piadoso, iba a misa todos los días, tenía un confesor, un capellán. El cristianísimo rey era el título que tenía, éramos todos. Pero esas ideas estaban paralelas al cristianísimo rey. Miren, no sé si me explico, cómo se pueden a veces ir corrompiendo las ideas y uno se puede guardar una cierta apariencia de todo anda bien, todo funciona bien. Si ustedes van al Palacio Urquiza en San José, en Entre Ríos, Urquiza, que era masón, tenía capilla, tenía un capellán. Entonces, ¿era católico o no? Sí, pero era masón. Y defendió todas ideas liberales. Entonces, ¿cómo coinciden las dos cosas? No coinciden. Es que podemos tener esa apariencia de catolicismo, como pasaba en Francia. El rey no se dio cuenta de que toda la clase intelectual estaba con la cabeza con otras ideas, que llevadas a la práctica eran anticristianas. Y así ocurrió la Revolución Francesa, fue terrible las luchas ideológicas, y después Napoleón era un ilustrado.
Y bueno, fue la invasión de España, de Portugal y fue la independencia. La Ilustración ya es el final del medioevo, es lo que liquida con el medioevo cristiano, que fue lo que gestó las grandes instituciones que llegaron a Europa hasta 1650, 1680 y hasta ahí llegó. Pero es toda herencia medieval. Y cuando digo medieval digo lo que la Iglesia gestó, el Evangelio gestó. Y cuesta años, cuesta generaciones que nazcan instituciones en la sociedad, que se hagan cultura, se hagan costumbres, se hagan hábitos sociales. Cuestan años, generación en generaciones. El medioevo no saltó de golpe, llevó casi 1000 años para llegar a una cumbre, con todos los defectos que ustedes quieran, 1100, 1200, para llegar a esa cumbre hubo idas y venidas, muchas, errores, guerras, conflictos, discusiones, polémicas, enfrentamientos de todo, pero, o sea, no es fácil descubrir la verdad, ponerla en práctica, ponerse de acuerdo, continuar, hacerlo tradición, hacerlo cultura. Por eso revertir ahora esta anticultura que tenemos no se hace en un año, no se hace en una generación, va a llevar muchas generaciones, ¿no? ¿Qué pasó con los pedidos de Santa Margarita María Alacoque al rey? No pasó nada. ¿Saben cuándo se consagra Francia al Sagrado Corazón de Jesús? Se lo pidió en 1678. En el 1793. No, 90. El rey, le van a cortar la cabeza, y a la reina, están presos, y bueno, no sé si se lo hizo el confesor, un texto, en la cárcel, consagró Francia al Sagrado Corazón de Jesús, en la cárcel, y de ahí salió y le cortaron la cabeza. 100 años antes tenían que haber hecho. Pero no es simplemente que el rey solito consagra Francia. Eso suponía un acto de todo Francia. El templo. El templo existe, se llama Montmartre. Está en una colina, se llama Montmartre. Es gigantesco, es un lugar que se visita, fantástico. ¿Cuándo lo hicieron? En el 1900 y pico. Después de la guerra franco-prusiana. Los laicos dijeron, che, estamos en deuda. Hace 200 años el Sagrado Corazón pidió un templo, un gran templo en el Sagrado Corazón en Francia, un gran santuario. Vieron que la Virgen siempre me parece que tiene un santuario, son lugares de gracias. En un lugar importante de París había que hacer eso, pero había que hacerlo en el 1600 y pico. Se terminó a hacer, después de la guerra franco-prusiana, 1870, 72, Francia la pasó mal. Pues no fue solamente las guerras napoleónicas, no fue solamente la guerra de la bandera, después vino la guerra franco-prusiana. Los franceses contra los alemanes, los prusianos, los austríacos. Francia la pasó pésimo. Y después vino la Primera Guerra Mundial, le pasó mal. Y después la Segunda Guerra Mundial, también le fue mal. Ganaron los aliados. Ganaron con inmensa pérdida. O sea, nunca más Francia se levantó. Fíjense lo que decía San Remigio, cuando lo bautizó a Clodoaldo. Bueno, el Sagrado Corazón nunca se consagró Francia. Ese templo se construyó después de la guerra franco-prusiana, hicieron unos grupos de laicos, hicieron una colecta en toda Francia y empezaron a construir ese templo y se terminó en 1900 y algo, se consagró. Tarde. El escudo del Sagrado Corazón, poner la bandera de Francia, ajá. Han visto la marsellesa, que es el himno francés, la marsellesa, a los enfants de la patrie, le jour de gloire d'arrivée, contre nous de la tiranía. O sea, es todo ese texto fue hecho durante la Revolución Francesa. Cada vez que uno lo escucha, me pone los pelos de punta, porque es justamente el himno de los revolucionarios. Y fíjense, es anecdótico esto, pero es significativo. ¿Han oído cantar la marsellesa? Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous.
tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum. Le copiaron la música al tantum ergo. ¿Por qué? Porque la sabía todo el pueblo. Entonces hicieron eso que hacemos a veces en los fogones. Uno agarra una música que todos saben, le hacemos una letra ridícula y ya tenemos la música que todos saben, la cantamos todos. ¿Entienden? Bueno, la marsellesa le copiaron el tantum ergo, que ahora no podemos cantar el tantum ergo con esa música, porque a veces estamos cantando la marsellesa. Bueno, es anécdota. Pero ¿qué pide también la Virgen? Bueno, no se hizo la consagración, y la consagración de Francia, que la tenían que hacer en unión con el episcopado. No, si no pasa nada, todo está bien. Ajá. Pero además, el Sagrado Corazón pidió, toda la devoción al Sagrado Corazón, es toda una devoción que no es algo nuevo, es algo viejo. No solamente ya estaba en la tradición espiritual, San Juan Eudes, hay otros varios santos. Por ejemplo, fíjense, la devoción a las llagas de Cristo es muy antiguo, el alma de Cristo, santifícame. Ahí va recorriendo las llagas de Cristo, escóndeme. Bueno, la devoción al Sagrado Corazón o a la llaga de Cristo es muy antigua, no es nuevo, es la devoción a Cristo. ¿Y Sagrado Corazón qué significa? El amor de Cristo, que se está enfriando el amor a Cristo, año 1600, y uno dice, todo el mundo va a misa, todo el mundo es católico. Sí, pero exteriormente, por dentro, Dios sabía lo que estaba pasando en el alma. De a poquito se va enfriando el corazón, se va perdiendo la vida espiritual, se puede decir, de todos los pueblos, el sacerdote, obispo, laico, familia, campesinos, ciudadanos, etc. Y bueno, Dios sabe que si esto empieza así, no se para, no se corrige, sigue. Y se llega a una debacle. Bueno, o sea, si se hubiera hecho caso en su tiempo, se hubiera revertido la historia en el país más decisivo de Europa. Pero fíjense, el Sagrado Corazón no solamente pide eso, sino que pide amor, pide correspondencia a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. El Sagrado Corazón, vieron el signo, es el corazón con un nido de llamas, significa la intensidad, una cruz y el corazón está abierto y tiene una corona de espinas, es la pasión. O sea, el amor de Cristo, intenso, no correspondido. Eso es el signo que le da, y ustedes lo van a ver en las casullas, en las iglesias, en el arte, etc. Aparece, ahí está todo dicho. El amor intenso de Cristo no correspondido por nosotros, ¿no? Pero Él pide no solamente amor, pide correspondencia, sino consagración de las personas, de las familias y de las naciones. Tal vez ustedes en la casa estén, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús. Eso viene de esa época. O sea, ¿qué le da Santa Margarita al Sagrado Corazón? ¿Qué le da Cristo? Una especie de programa completo en el orden individual. La consagración, la devoción al Sagrado Corazón y una promesa, o sea, una especie de moratoria, una especie de gracia especial, los 9 primeros viernes. Cuando yo era chico, estábamos muy difundidos. Había unos cartoncitos que íbamos pegando las estampillas, había que confesarse y comulgar los 9 primeros viernes, era un clásico, todos lo hacían. Hoy probablemente ustedes ni han oído hablar del tema, o poco, o les suena una cosa lejana. En poco tiempo, ¿cómo se ha perdido? Lo que le pide el Sagrado Corazón entonces es algo personal, devolver el amor a Cristo, reconocerlo. Algo familiar, la entronización del Sagrado Corazón en la familia, eso algo se mantiene. En muchas casas se ha hecho, hay un ritual, pero eso no es una cosa pasada, es una cosa, bueno, uno, no digo que siempre, pero en las misiones, muchas veces, la cosa que le ofrecemos a la familia es un acto, hay todo un ritual especial, donde se lleva la imagen, se bendice, esa familia se prepara, se pone la imagen del Sagrado Corazón, se consagra a la familia, el Sagrado Corazón, Cristo tiene que ser dueño de la casa.
individual, familiar y nacional. Las naciones tienen que consagrarse al Sagrado Corazón. Claro, el rey de Francia lo hace en la cárcel del sol. Bueno, Dios dice, bueno, algo es algo. ¿Cuál es el primer país del mundo que, siguiendo las apariciones, se consagró al Sagrado Corazón? Consagró, un presidente consagró la nación al Sagrado Corazón. Ecuador. Hay premio. Muy bien, qué lindo. Un culo, no. Ecuador. ¿Quién lo consagró? García Moreno. García Moreno. Muy bien. García Moreno, un gran presidente de Ecuador, elegido 2 o 3 presidencias creo que tuvo, y le costó caro. Lo asesinó la masonería. Tendría que estar canonizado. Es mártir. Pero bueno, yo he preguntado, ni en Ecuador tiene una pésima mala prensa. En Ecuador le han hecho una especie de campaña de silencio. No se habla de García Moreno. ¿Por qué? Porque fue muy alevoso, era muy querido, muy conocido, reelegido varias veces, hizo mucho bien a su país y fue asesinado alevosamente por la masonería, explícitamente, cuando bajaba las escaleras de la catedral. Tenemos el honor de que sea un país latinoamericano, primer país del mundo que se consagra. Yo no sé cuántos países se han consagrado, pero ¿a qué voy con esto? Dios sabe, Jesucristo sabe lo que está pasando en la tierra. 1650, coinciden los historiadores con el Sagrado Corazón. Bueno, fíjense, o sea, no solamente Dios que ve las cosas, sino lo corroboran los estudiosos de la filosofía, de las ideas, etc. Cuando se estaba viniendo, se estaba gestando el gran derrumbe de Europa que iba a venir para acá, Jesús nos quiere dar una mano. ¿Y cómo nos quiere dar esa mano? Volver al amor de Cristo, a reconocer la obra de Cristo, lo que Cristo enseñó y lo que Cristo nos dejó en la iglesia, digamos. Ya sabemos de qué se trata. Pero fíjense en los 3 niveles. No se trata de una devoción piadosa de las señoras mayores. Y a veces queda reducida, las señoras mayores, las viejas del Sagrado Corazón, como lo dicen en todos lados, ¿no? Ya desaparecieron. Las viejas del Sagrado Corazón, cuando yo era adolescente, todavía existían. 2 o 3 señoras grandes, mayores, el primer viernes era sagrado. Hoy ni las viejas. O sea, fíjese cómo se sigue enfriando. O sea, si era alarmarte en el 1600 y pico, y la solución era los individuos, la familia y las naciones tenían que consagrarse al Sagrado Corazón. Pero no significa un gesto así jurídico. Bueno, mañana el presidente va a decir, no. En España se consagró el Sagrado Corazón. Conocen la historia de lo de España. En el centro de España, en el Cerro de los Ángeles, lo ubican. Está en el centro geográfico de España. Hay un cerro casi diría aislado. Ahí, no recuerdo si fue Alfonso XIII, 1900 y algo, una imagen, una estatua gigantesca del Sagrado Corazón, pero no sé si tenía 30 metros. Y se consagró a España, fue un acto importantísimo, ¿no? Marcó España, marcó la historia de España. ¿Qué pasó después? Fue una apoteosis, se hizo una preparación, todo el episcopado lo hizo, fue una cosa muy bien hecha, ¿no? En la guerra española, en la guerra civil, en la guerra del 36 al 39, claro, era un símbolo de la España cristiana que se consagró al Sagrado Corazón. ¿Qué hicieron los rojos? Los fusilaron, ¿sabían? Trajeron un piquete de soldados, y es curioso, ¿no? Porque, bueno, no sé cuántos soldados, lo fusilaron. Ninguna bala le pegó en el corazón. Ojo, el corazón tiene como 1 metro de diámetro, es enorme. Ninguna bala le pegó en el corazón. Pero que no se contentaron con eso. Trajeron mineros de Asturias, cavaron abajo y lo dinamitaron. No sé si han visto eso, Cerro de los Ángeles. Googleenlo, usted que googleen todo.
No solamente lo fusilaron, sino que lo dinamitaron. Y ahí sí voló pedazos. El corazón quedó en una piedra de este tamaño. Y, oh sorpresa, ninguna bala había pegado en el corazón. Y esa piedra la tiene, hay un carnero ahí. Estando el carnero hicieron dinamitaron eso. Y las monjas le dieron la orden de irse, porque iban a volar con carnero y todo. Y las monjas no querían irse. ¿Qué iban a hacer? Iban a rodear la imagen, se iban a agarrar todas de la mano, así, iban a rezar para morir junto con... No querían irse. Ahí está la Madre Maravilla, famosa Santa Maravilla. Bueno, y el obispo le dijo, no, les ordeno que se vayan. No, nosotros estamos acá en un lugar muy significativo de España. Y llegó una orden del Papa, entonces, bueno, se lo manda el Papa ya, y la llevaron de las monjas, ¿no? En a volar con Sagrado Corazón. Bueno, pero cuando dinamita todo, empiezan a recoger, están las montañas de escombros, El corazón se lo llevan las monjas al Carmelo, oh sorpresa, no tenía ninguna bala, había pegado en el corazón. Todo un símbolo. ¿Qué hizo Franco cuando gana la guerra? Dejó todos los escombros, los rodeó con un alambrado, una tela, una verja muy bien hecha y un cartel que lo deben haber sacado. Estos son las obras de los impíos, revolucionarios rojos, no sé cuánto, todo un cartel así diciendo esto es lo que hicieron esos. Lo deben haber sacado, por favor. Pero dejó la montaña de escombros e hizo enfrente una imagen mucho más grande del Sagrado Corazón. Así que en Cerro de los Ángeles, si ustedes entran, van a encontrar, por un lado, los escombros de la vieja imagen de la que se consagraron y todo un símbolo, ¿no?, de el odio a la imagen del Sagrado Corazón, ¿no? Doy un salto. En las apariciones de Fátima, entonces, las apariciones de Santa Margarita María, el Sagrado Corazón no es otra cosa que decir que Jesucristo venga a tener presencia en la sociedad. No me vengan con ningún sistema filosófico que diga que esto está superado, que Cristo tiene que estar presente en las personas individuales, en la familia y en la sociedad, los tres niveles, ¿no? Eso le quiere decir. ¿Y qué significa que se consagren? Que consagrarse significa mucho más que decir hacer un acto de piedad, un acto de amor. Consagrarse significa darse, entregarse. Queremos que nuestra nación sea cristiana, en pleno sentido, nuestra familia sea cristiana. Bueno. Las apariciones de Fátima. Le pide el día, le pide a Lucía de Fátima, la Virgen, que se consagre a Rusia, que diga al Papa, que consagre a Rusia con todo el episcopado mundial en estas condiciones. Bueno, por distintas razones no se hizo, se hizo tarde y mal, es otro tema. Y la Virgen le dice, lo harán, pero será tarde, será como en Francia, con la consagración al Sagrado Corazón. O sea, la misma Virgen le dice a Lucía, le reprocha, como diciendo, los males del siglo XIX, siglo XX, la guerra, los trastornos sociales, etc., porque no hicimos caso, no digo del Evangelio, sino estas manifestaciones especiales, como son la del Sagrado Corazón, que fue muy importante, y la de la Virgen de Fátima, son como intervenciones extraordinarias de Dios cuando los seres humanos, que debiéramos intervenir, los políticos de su lugar, los obispos de su lugar, los papas de su lugar, los religiosos, los sacerdotes, los laicos, no reaccionamos. Son como intervenciones, no son una buena señal, es una mala señal. Quiere decir que nosotros no estamos haciendo lo que debemos. Son intervenciones extraordinarias, ¿no? Fíjense entonces cómo, cuando se empezaba la gran crisis, 1600 y pico, de la humanidad, Jesucristo interviene personalmente, ¿no? Bueno, el mensaje del siglo XVII a Santa Margarita hoy es, se puede decir, mucho más urgente, ¿no? ¿Cómo se renueva el cristianismo? Volviendo a la persona de Cristo.
cristianismo no es simplemente una buena filosofía, una moral de orden, de más o menos defiende la familia, defiende ciertos valores. Hay que volver a la persona de Jesucristo, ¿no? El mensaje va a ser siempre, por así decir, el mismo mensaje central. La adhesión a Cristo, y la adhesión a Cristo significa a la enseñanza de Cristo, a la moral cristiana, etc. Y estos son virtudes. ¿Esto qué significa? La crisis es intelectual. Las malas ideas no pueden convivir con una vida espiritual sana. Entonces, ¿qué nos exige mucho ahora? A ver si me explico. ¿Por qué no se dieron cuenta en Europa que las cosas venían mal y que iban a ir a peor? ¿Por qué no se dieron cuenta a tiempo? Muy poquitos se dieron cuenta. Podría poner otros casos de la historia. Y nos pasa a veces a nosotros lo mismo. No nos damos cuenta porque nos falta formación, porque nos falta profundidad en las ideas, en la fe. No nos damos cuenta que las cosas no andan bien. ¿Y por qué no andan bien? Y después vemos las consecuencias, pero resulta que esta consecuencia tuvo su causa hace 50, 100 años. Entonces, hay que ser muy lúcido. El mensaje importante es este: hay que ser muy lúcido de los males de la época y cómo contrarrestar los males de cada época. No esperemos que venga una aparición y nos diga, mirá, tiene que hacer esto, esto, esto. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Entienden? O sea, no tendría que haber hecho falta la aparición de la Virgen de Fátima para recordarnos que existe el cielo y el infierno. ¿Por qué? Porque en el comienzo del siglo XX, que cuando aparece Fátima, aparece un fenómeno nuevo y se llama el ateísmo. No hay trascendencia. ¿Y cuál es no es el centro del mensaje de Fátima, pero es muy fuerte por así decir, la experiencia del cielo y la del infierno, y de las guerras que son consecuencia de los pecados. No hace falta que nos... O sea, ¿por qué vino Fátima? Porque empezó el ateísmo en el mundo. Pero nos tenemos que dar cuenta mucho antes, ¿no? Mensajes, entonces, no esperemos que venga otra aparición, porque si Dios la quiere hacer, fenómeno. Pero es tarea nuestra, percibir los males de la época. Me siento en cierto sentido fuera de época, porque ustedes perciben otras cosas, yo no me doy cuenta. Ustedes solo tienen que darse cuenta cuáles son los males, el diagnóstico, cuáles son los remedios. Pero siempre hay una cosa común, es volver a Cristo. ¿Pero de dónde? ¿Qué es lo que nos está hackeando? ¿Qué es lo que nos está haciendo daño? ¿Qué es lo que nos está enfriando de a poco que casi no nos damos cuenta? Repito, lo de Francia, no se dan cuenta, todo está fenómeno. Si el rey va a misa, el rey reza el oficio, se tiene un confesor, Francia está tranquila. No, las cosas estaban mal. Hay que darse cuenta a tiempo. Bueno, dejo acá. No entro a otro tema porque se va a alargar, pero en el mensaje del Sagrado Corazón, entre las cosas dice Cristo, el corazón de Jesús debe reinar en los corazones personales, debe reinar en la familia y debe reinar en la sociedad. Por eso, el Día del Sagrado Corazón, la famosa encíclica Quas Primas, que a lo mejor la tienen como tarea leerla, la Quas Primas es la gran encíclica del Pío XI sobre Cristo Rey, 1925, la encíclica Quas Primas. Es una encíclica muy genial, muy buena, muy programática, que es la encíclica de Cristo Rey. Esa encíclica brota del tema de Santa Margarita del Sagrado Corazón. O sea, el corazón de Cristo debe reinar en los corazones nuestros, en la familia y en la sociedad. Entonces, la fiesta de Cristo Rey, la espiritualidad de Cristo Rey, la doctrina de Cristo Rey, etc., nace como antídoto, igual que el Sagrado Corazón, a los males de la época. Bueno, acá llego. De la...